Tim Burton es un director con una estética distinguida y reconocible. Una puesta en escena fantasmal, paisajes de ensueño y personajes de carnaval son lo que le dieron a las películas de Burton su singularidad entre un sinfín de filmes. Pero eventualmente el innovador y estrambótico autor perdió su toque, pues durante los últimos años sus películas no representan la originalidad de su obra inicial. Tanto críticos como audiencia reconocen que Tim Burton ha decaído y que su carrera se encuentra estancada. Algo cambió. Sus historias dejaron de conectar con el público. ¿Será por la falta de originalidad de sus últimas películas? O quizá la saturación de un estilo que en los años 80 y 90 causó un mayor impacto por su singularidad. Tim Burton inició su carrera como director en los años 80 con La Gran Aventura de Pee-wee, pero su salto a la fama llegó cuando presentó en la gran pantalla al Caballero de la Noche. El éxito de Batman le permitió a Burton hacer lo que le viniera en gana. Pudo dar rienda suelta a su imaginación y debido a ello nos trajo grandes obras del cine como Edward Scissorhands y Ed Wood. Su época de oro va desde 1988 con Beetlejuice hasta el estreno de Sleepy Hollow en 1999. De ahí en adelante su carrera ha tambaleado, trayendo valiosas adiciones a su repertorio y otras que dejan mucho que desear. Independiente de estos altibajos, es seguro afirmar que todas sus películas son burtonianas. Pero ¿qué entendemos como cine burtoniano? Tim Burton, como cualquier buen autor, imprime su propia psicología en sus obras, sus miedos, sus deseos, su visión del mundo. Los protagonistas burtonianos son personajes rechazados por la sociedad, ya sea por su aspecto físico o por su forma de pensar. La estética burtoniana recrea aquello del expresionismo alemán, el cual hace uso de sombras, penumbras y algunos ángulos extravagantes que acentúan los desnivelados decorados. Hace también referencia a épocas remotas o contextos irreales pero infantiles y también sus personajes son góticos y oscuros. Pero la gran mayoría de sus películas cumplen con estas características. Entonces, ¿por qué unas fallan y otras aciertan? Burton toma inspiración principalmente de la literatura y la poesía, desde su ídolo Edgar Allan Poe, pasando por Roald Dahl y Washington Irving, hasta llegar a Ransom Hicks. Las películas de Tim Burton son fábulas modernas, llenas de personajes estrambóticos que aterrorizan sin querer. Los temas de aislamiento, determinación y soñar en grande están presentes en sus películas, pero hay un factor clave que diferencia sus antiguas películas de las más recientes: personajes carismáticos con los que podamos empatizar. Tomemos como ejemplo de esta dicotomía a Big Fish y Miss Peregrine. Ambas películas buscan crear un nuevo mundo de fantasía, de realismo mágico, pero solo una de las dos trae consigo un emotivo relato, solo una se aproxima con honestidad a temas como la familia y el amor. Mientras que Big Fish tiene personajes memorables y distinguidos, los niños peculiares de Miss Peregrine son bastante olvidables y faltos de inspiración. Haciendo un recorrido por su filmografía, podemos notar que la transición al nuevo siglo le ha costado bastante a Burton. En 1994 llegó a la cumbre de su carrera con Ed Wood, mi favorita de su filmografía. Burton cerró el siglo pasado con Mars Attacks, en su momento considerada una parodia mal hecha de la recién estrenada Independence Day, pero que con el paso del tiempo ha ganado un estatus de culto y se ha podido apreciar como la excelente comedia que es. El inicio de su caída llegó en el 2001 con Planet of the Apes, un innecesario remake que desde su concepción tambaleaba torpemente. Una película que no entiende cómo funciona la mitología y los temas de esta saga de ciencia ficción. Desde acá tuvo una racha dispareja que saltaba entre lo bueno y lo malo. Pasamos de Planet of the Apes a la emocional Big Fish. Continuamos con Charlie y la fábrica de chocolate, otro remake que con el paso del tiempo ha decaído. Luego Burton retoma la animación en el 2006 con El cadáver de la novia. Y en el entretenido musical Sweeney Todd, Mi favorita. ya se empiezan a notar ciertas excentricidades y exageraciones en el estilo. En Alice in Wonderland, el estilo burtoniano inunda la pantalla a tal punto que hastía. Parece una parodia de este estilo. Lo mismo ocurre con Dark Shadows. Su estilo visual es desparramado por la pantalla a diestra y siniestra, aportando muy poco a la narrativa. No existen personajes interesantes con los que podamos simpatizar, no hay un mensaje claro ni un objetivo en estas películas. Al llegar al siglo XXI, la filmografía de Burton consiste en remakes o adaptaciones de obras preexistentes. Burton toma mundos ya creados y los burtoniza. Eventualmente, su estilo se vuelve tan repetitivo que las excentricidades y los elementos fuera de lo ordinario se tornan familiares y monótonos, volviendo su filmografía tardía bastante insípida. La falta de inspiración y de originalidad llega a tal punto que en 2012
Toma uno de sus primeros cortometrajes, Frankenweenie, y lo vuelve un largometraje de animación que agrega muy poco y lo único que hace es recalcar la riqueza, la inocencia y la honestidad del cortometraje original. También debemos hablar del elefante en la habitación. Ese no, este. Hubo una época donde Johnny Depp era indispensable para el resultado final en una película de Tim Burton, donde hacía un aporte importante y singular a la filmografía del director. Pero parece que a Depp también le ha costado posicionarse en el siglo XXI. Desde que Depp encarnó al pirata Jack Sparrow, la gran mayoría de sus actuaciones se sienten como imitaciones del Pirata del Caribe, sobre todo en las películas que hizo con Tim Burton después. Todos sus personajes caminan y gesticulan igual, son faltos de una singularidad actoral. Es Johnny Depp haciendo el mismo personaje con una peluca diferente. Depp brilla cuando interpreta personajes inherentes a la rareza de la película, no cuando él desea ser el raro del film. Uno de los factores más interesantes de este decaimiento en la calidad de la filmografía es que entre menos exitosa con la crítica, más exitosa en taquilla resulta ser la película. Ni siquiera Tim Burton se puede escapar de esta dualidad que hoy en día está tan presente en Hollywood. Analizando los resultados de taquilla de toda su filmografía y comparándola con los porcentajes de crítica de Rotten Tomatoes, podemos ver que Alicia recaudó más de $1.000 millones, pero los resultados de la crítica le dan un porcentaje bastante bajo, de 52%. Mientras que Ed Wood, con un 92% en crítica, la más alta de la filmografía, obtuvo una ganancia en taquilla de $5 millones. No alcanzó a cubrir ni la mitad del presupuesto. Otro ejemplo puede ser el musical Sweeney Todd. Con un porcentaje de 86%, obtuvo resultados en taquilla de 150 millones, mientras que Planet of the Apes, con un porcentaje de 45%, obtuvo 360 millones. Cabe anotar también que sus 5 películas más lucrativas son reinterpretaciones de obras ya existentes. Sus menos lucrativas, pero las más burtonianas, son historias originales. Una buena película de Tim Burton viene de algo orgánico y honesto, no de una historia preexistente que ha sido burtonizada. Antes, las películas de Burton eran más que una estética, más que tonos oscuros y personajes góticos acompañados de la música de Danny Elfman. Eran historias con un mensaje, con un autor detrás que tenía algo que decir. Que ser diferente no está mal, que puede sorprenderte, cuán amoroso y lleno de vida puede ser aquel que es rechazado. Hoy en día esa diferencia entre lo antiguo y lo nuevo se hace bastante evidente, y con cada estreno de Tim Burton esperamos que su gran genio autoral renazca y nos vuelva a entregar una película de excelente calidad cinematográfica como Beetlejuice, Edward Scissorhands o Ed Wood. Pero esto es algo que solo el tiempo o un elefante volador decidirá.